¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Me encuentro ahora para platicar un tema pero muy importante para todos, y es la salud pública. Estamos en el despacho del señor ministro de Salud Pública, quien nos ha recibido. Muchas gracias, señor ministro. El ministro Luis Enrique Monterroso nos ha abierto las puertas del despacho para que podamos platicar acerca de esto. Mire, hemos estado platicando previo y pues ya traía yo alguna idea de cómo estaba el ministerio. Las noticias han sido pues bastante alarmantes e importantes en los últimos días en torno a lo que está sucediendo en la cartera de salud, que no es nada nuevo. ¿Hay alguna esperanza que el Ministerio de Salud pueda ser enderezado de otra forma? Las hay, partiendo de que el recurso humano en el ministerio tiene que ser el fundamento de ese crecimiento y mejora. Hay mucho heroísmo que está oculto y hay muchas personas que hacen su trabajo con todas las inconveniencias que tienen que vivir, y de esa raíz podemos ir haciendo que emerja un nuevo ministerio. Pero fundamentalmente parte del deseo de que el ministerio como tal tenga la moral suficiente para pensarse de una manera distinta. El primer día que yo vine a este ministerio le pregunté, los reuní a todos a nivel central y les pregunté que si ellos llevarían un hermano, un hijo, a la madre a un hospital público, y les pedí que levantaran su mano. Muchos de ellos no levantaron su mano. Es decir, no hay un espíritu en este ministerio aún que permita aspirar a un cambio real. La esencia de todo el cambio tiene que ser el elemento humano de este ministerio. Ahora, vemos una cantidad de sindicatos que operan dentro del ministerio. También tenemos el caso de los grupos de médicos, los mismos ministros, que en secuencia pues tenemos varios casos en donde hay señalamientos serios, sin hablar muy lejos, su antecesor, el cual ha sido sindicado incluso por el presidente de la República y por su persona, de manejos en esta cartera. Cuando existe una forma de vivir ya establecida como esta de tantos años, y además proveedores de medicina que se enriquecen de justamente todo el sistema que se está viviendo, vuelvo a hacer mi pregunta: ¿realmente los guatemaltecos podemos esperar un cambio finalmente en la cartera de salud? Lo podemos esperar y por supuesto que va a vivir. En 8 meses podemos ver algunos cambios iniciales que por supuesto deberían de partir en el tiempo sostenidos para que alguien más los vea. No quisiera robarle al guatemalteco el pensamiento positivo de que puede tener un sistema de salud bueno. Y no quisiera robárselo precisamente porque si siempre vamos a estar diciendo qué malos somos, qué mal lo hacemos, qué mal estamos, eso es lo que vamos a proyectar en el tiempo y eso es lo que vamos a heredar: negativismo puro. Ahora, no es posible, no es posible. Yo entiendo sus intenciones, usted las ha planteado, por lo menos he escuchado un par de entrevistas que usted ha dado en ocasiones anteriores, y usted habla de buenas intenciones, habla de cambiar esto, de cambiar aquello. Me está diciendo 8 meses. Así es. ¿Sabe a qué me suena? A ver. Como cuando el ministro de Gobernación dijo: en 160 días ustedes van a tener seguridad. Como cuando el anterior ministro de Gobernación habló de 20 días. O sea, ¿cómo puede ser eso? A ver, seamos realistas. No seamos negativos ni seamos positivos. Exacto. Seamos realistas. Esto viene enquistado desde hace muchísimo tiempo. Pero se pueden hacer 2 cambios fundamentales en el tiempo en que le estoy diciendo: el inventario y la planilla. Por supuesto, la planilla es un reto enorme, pero en el inventario se puede empezar a impactar de una manera más ágil. Tenemos ya establecido un sistema de control de almacén, tenemos establecida una gestión logística a través del ciclo de llegada a campo, y podemos decir que en algún tiempo perentorio se puede tener abastecimiento de insumos. ¿Eso qué significa? Que si controlamos el robo hormiga, va a permitir que el guatemalteco pueda por lo menos tener insumos mínimos en los puestos de salud y en el nivel hospitalario. Ese ya es un cambio para positivo que se puede demostrar. La planilla, esa va a ser otro reto enorme, pero que en este tiempo que queda, 2 cosas. No estoy diciéndole que van a quedar en un nivel óptimo de funcionamiento, pero sí van a tener avances. A partir de que tenemos que animarnos a soñar cosas que son difíciles, y no solo lo fácil nos vamos a atrever a plantear como algo factible en una gestión. Lo escucho y quisiera creer lo que usted me está diciendo, pero a la luz de lo que se ha visto en otras administraciones, de lo que hemos venido viviendo, perdón, es imposible creerle. Es más fácil que cambien al ministro que usted logre cambiar esto.
por lo que está planteado incluso en este documento, que es el Pacto Colectivo de Trabajo, que antes de esta entrevista habíamos platicado algunos de los aspectos. O sea, ¿cómo los guatemaltecos pueden tener fe una vez más? Yo sé que la conciencia ciudadana está muy lesionada. La esperanza global del guatemalteco está siempre pesimista y derrotada. Pero, insisto, yo no estoy diciéndole que voy a abrir todos los frentes para luchar contra todo. Le estoy diciendo dos cosas. Inventarios, por un lado, y planilla por el otro lado. Y sobre eso nos hemos concentrado. ¿Qué necesitamos para poder que ese compromiso de marca que haya establecido, qué necesitamos para ello? Tener un esfuerzo muy centrado en aspectos que se refieren al primer nivel de atención en salud, que es donde está la acción preventiva, y en el nivel hospitalario, que se concentra fundamentalmente en dos hospitales que son los más visibles, el Roosevelt y el San Juan de Dios. Pero hay 42 hospitales más que tienen que recibir esa atención de inventario y de recursos humanos. A ver, usted me habla de inventario y me habla del tema del robo hormiga. Así es. Digámoslo así. Bueno, fuera del robo hormiga, que parece imposible hacer esto porque los trabajadores son prácticamente inamovibles, usted tendría que, no sé, que capturar a alguien con las bolsas de medicina en las manos, llevándoselas para su carro o para su casa para poder despedirlo. Todavía más. Porque o todavía peor, bueno, sí, entonces me dará usted la razón. Ajá. Aparte de eso, Ajá, es bien conocido que grandes proveedores del Ministerio de Salud han sido financistas, no de esta campaña, de la anterior, y de la anterior, y de la anterior, y el negocio es sobrevalorar las medicinas y venderle al guatemalteco, porque no es al ministerio, es venderle al guatemalteco 10, 12 veces valorada una medicina. ¿Cómo se puede controlar una cosa así? El extremo que menciona a mí no me consta, a la larga usted lo está mencionando. Si tuviéramos que hacer un resumen del esfuerzo que se tiene que desarrollar, parte de un pequeño grupo de personas. De hecho, hay en este ministerio un 40% de personas que tienen un contrato en específico que les da cierta certeza de labor. Hay otro grupo enorme que, por supuesto, van a tener mucha movilidad. Con las personas que pueden hacerse esta lucha, con ellas se tiene que empezar a operar. Tenemos dos opciones. Pensar en positivo y soñar a que puede haber un cambio en los próximos 12, 13 meses, mínimo si usted quiere, pero un cambio. Mínimo o mediano, pero un cambio. Podemos aspirar a eso o cruzarnos de brazos y decir que pasen los 14 meses y vámonos para la casa. ¿No será que el problema no es del ministro de Salud, que rebasa al ministro de Salud, que tendría que estar involucrado el presidente de la República, pero involucrado de otra forma en lo que está pasando en cada una de las carteras, particularmente una tan importante que es la de salud? Efectivamente, lo que usted menciona es totalmente cierto. El ministro de Salud no es nada sin el apoyo de la señora vicepresidenta y sin el apoyo del señor presidente. No es nada, y de hecho no lo va a hacer en futuros gobiernos. Si el ministro de Salud no está vinculado completamente con las decisiones al más alto nivel, que le hablan a finanzas para que llegue recursos y que le hablan a otras entidades para que le den apoyo, no va a suceder un cambio drástico en ese Fíjese tiempo. Su respuesta de hace unos momentos. Usted me dice, cuando yo le dije que pues muchos proveedores de medicinas han sido financistas de campañas, como le digo, no me circunscribo a esta administración, me circunscribo a casi que esto es eterno. Y usted me responde, no me consta. Pero nunca había oído nada de eso. Nunca había hablar de ese tema, porque los guatemaltecos lo hemos oído a cada rato. Yo no estoy para defender a un proveedor o a una situación previa que se dio. Yo estoy aquí para trabajar en lo que viene. Si me dedico a ver cuánto rumor existe a través de todo lo que sucede en este ministerio, empezaría a ver fantasmas en todas partes y empezaría a ver ciertas situaciones. Ese tema yo no quisiera ni siquiera profundizarlo, porque en el tiempo en el que yo esté, si lo puede dar como referencia a la gremial de farmacéuticos, yo senté y les dije a todos, el pago es parejo para todos y lo deciden ustedes en orden de prioridades, si están de acuerdo o no están de acuerdo. El ministerio no va a manejar los pagos, porque en algún momento se estaba generando, y justamente como usted dice, la situación, el rumor o la realidad, porque eso insisto no me consta, de que se les cobraba por hacerles un pago, que se les cobraba un porcentaje del dinero que se les iba a pagar para esa que fuera es una parte de la comisión por el pago, pero es que está la parte de que el ministerio se tiene que comprar las medicinas. Que fue lo inicial que le dije, aquí está el monto que tenemos, ustedes lo deciden, el ministerio no influye, y por favor, si una persona en este ministerio les pide un quetzal de comisión, lo despedimos. Pese a todas las complicaciones que pueda tener el despido de un renglón que está protegido por pactos específicos. ¿Cómo se animó a meterse en esto? Cuénteme.
Si siempre nos estamos quejando, si siempre estamos del otro lado. ¿Cuánto le queda de periodo? Sí, cuando lo tomé 14 meses. Bueno, ¿cómo se animó a eso? En realidad hay que asumir el compromiso que en su momento la historia le permite a uno. Y ya había una razón en salud, en las personas en salud, que meritaba que yo asumiera el desgaste, la presión y los momentos retadores que estoy viviendo en este momento. 3 meses antes me había dado su confianza, señor presidente, la señora vicepresidente, y lo tuve tiempo para pensar. Lo medité, lo evalué y llegó un momento en el que dije, es oportuno que arriesguemos a todo o nada lo que puede suceder en el tema de salud, por el tema nutricional concretamente, porque recordarán que yo vengo de la CESAN y la complicación que se veía es que el primer nivel de atención no estaba recibiendo toda la atención adecuada y los indicadores decían que la desnutrición podía ir a un ritmo mucho más rápido. ¿Por qué me vengo? Porque el tema nutricional era fundamental de mejorar en el país. Porque ahora que ya estoy dentro, sigo adelante, porque el tema hospitalario también reviste una gran atención. Los hospitales y la prevención son fundamentales para el trabajo que se puede hacer. Retos grandes. Si solo vamos a estar esperando que hayan retos pequeños que se nos pongan al frente, siempre vamos a ser pequeños. Y ahora, ¿no le pareció que en determinado momento el desgaste iba a ser gigantesco y que a final de ese camino prácticamente nada iba a poder cambiar? Si hubiera pensado que nada iba a cambiar, no hubiera venido acá. Yo no vine a sepultar mi carrera y no lo vengo a hacer solo, lo vengo a hacer con un equipo de gente que esté dispuesta a ser dueña de su propio destino. Y el destino del ministerio puede ser o aplastarlo completamente en la situación caótica y que siempre se diga que salud es lo peor, o empezar a crecer paulatinamente. No estoy diciendo que vamos a tener un cambio radical porque perfectamente sabemos que hay cúmulo de situaciones complicadas, pero la entrevista quizás no se debe centrar tanto en mí, sino en lo que podemos hacer en el tema de salud, que es a lo que estamos llegando. A cómo podemos provocar cambios en la situación de la señora que llega al hospital. Lo que pasa es que es interesante saber cómo se anima a este paquete. Es un reto. Perdón, este es un paquete. ¿Cómo encontró usted la cartera, por ejemplo? Hay muchas denuncias en contra de su antecesor. ¿Qué fue lo que encontró? Desorden generalizado que fomentaba desmanes y abusos. Abusos de todo carácter, no solamente en lo financiero, en el respeto a normativa interna, no solamente en lo normativo, también en la jerarquía. La primera vez que yo le pedí a un equipo de supervisores de hospitales de acá mismo, les dije a las 6 de la mañana nos reunimos porque tengo una agenda cargada y espero que ustedes también la tengan. Se fueron de espalda muchos de ellos y ese mismo día renunciaron 3, y los que se fueron quedando paulatinamente van a renunciar en lo venidero porque cuando se les dé la instrucción de que cada supervisor de hospitales tiene que vivir en el departamento, en ese momento van a decir, no, pues yo estoy bien aquí en la capital, que aquí tengo mi clínica. Ahora, ¿desórdenes o algo más allá? Le voy a decir por qué, porque el presidente de la República ha dado declaraciones mucho más fuertes. O sea, acusado directamente de corrupción. El tema de la corrupción se lo estamos dejando a la Comisión Presidencial de Transparencia, que en vínculo con el Ministerio Público pueden hacer las gestiones adecuadas. ¿Por qué? Porque usted bien lo dijo, el tiempo que queda es corto. Y si nos dedicamos a seguir escarbando, eso que le quede a las instancias correspondientes, si nos dedicamos a eso, ¿a qué horas hacemos salud? ¿A qué horas enfrentamos la situación que en muchos casos puede poner trabas, la misma situación sindical, en qué momento la resolvemos? Nos queda actuar en pos de la mujer, del niño, del anciano, que pueden estar o no atendidos a través de lo que podamos hacer. Es lo que nos queda. Y por supuesto, muchos dicen, ¿podés estar todavía positivo después de haber estado 1 mes y medio en ese ministerio? Puedo estar completamente positivo. Y a la larga, ¿acaso no los retos grandes son para vencerlos precisamente? Y veremos, dentro de 6 meses, dentro de 8 meses, quiere que nos volvamos a reunir y que miramos. Sería un gusto que examináramos el asunto, porque quisiera saber si realmente hubo un cambio. Y la Cámara y los televidentes no dejarán mentir en aquel momento en que usted me diga, se lo dije, como está diciendo ahora lo del marcador del béisbol. Espero que eso se lo dije, diga, bueno, pero hicimos algo de avance. Bono del 25% sobre el salario inicial. Y aparte menciona otros bonos como el bono de antigüedad real, bono profesional y bono por antigüedad y bonificación. O sea, ¿cómo puede vivir el ministerio así? Todos los días, decenas de guatemaltecos acuden a la consulta externa del Hospital San Juan de Dios en busca de ser atendidos. Sin embargo, en ocasiones, los reos son llevados al mismo hospital, ya sea por exámenes médicos o por consultas. Ante esto, algunos guatemaltecos no se sienten cómodos ni seguros. La verdad no, un poco incómoda porque no sabemos lo que pueden pasar, ¿verdad? Entonces,
Pues la realidad no, ¿verdad? Porque vemos que algunos no cargan puestas las esposas, ¿verdad? Entonces uno no sabe qué pueda pasar ahí, qué puede hacer que salgan huyendo, puedan hacer otra cosa, ¿verdad? Entonces, ¿no? ¿Cree que es necesario un lugar especial para poder recibir a las personas así? Sí, creo que es muy necesario que exista un lugar adecuado para ellos, ¿verdad? Para que no estén conjuntamente con uno. No es discriminar y todo, ¿verdad? Pero uno no sabe la situación, ¿verdad? Más si no cargan las esposas, ¿verdad? Pues sí, para mí tendría que tener algunas clínicas privadas o algo así, pues por el riesgo, ¿verdad? De que haya algún problema. No, es incómodo porque uno ya no tiene seguridad. ¿A qué hora se amotinan aquí adentro y uno con niños a veces o personas adultas? Entonces es incómodo, la verdad. Pues sí, la verdad sería bueno que especificaran algo solamente para personas que están detenidas, ¿va? Para que no corrieran ni el riesgo de fugarse ni de nada. Es notorio el descuido de los mismos guardias del sistema penitenciario en cuanto a resguardar la seguridad en esos momentos, algo que genera en los guatemaltecos miedo e inseguridad. Este es un llamado a todos aquellos que no saben de límites e imposibles, que les gusta vivir el hoy, sin esperar. Aquellos impacientes que quieren llegar más rápido al futuro y se atreven a romper las reglas para vivir en tiempo real. Una generación que exige más y más velocidad. Con 4G LTE de Movistar, vas a volar. Movistar. ¿Quieres saber más de Azteca Guate? Ingresa a www.azteca.com.gt. Encuentra fotos y videos de tus presentadores favoritos, capítulos de nuestra programación y transmisiones en vivo. Búscanos en nuestras redes sociales: Facebook, Azteca Guatemala Oficial, y en Twitter, @Azteca Guate. Y deja tus comentarios para ser parte de Azteca Guate, cerca de ti. Aprovecha en familia y utiliza tu tarjeta Azteca para realizar lo que necesites. Compra con tu tarjeta Azteca, Visa o Mastercard a nivel nacional o internacional. Tendrás el beneficio de pagar tus compras en cuotas pequeñas para pagar poquito. Además, contarás con 14 días para no pagar intereses. Con tu tarjeta Azteca puedes disponer de efectivo en cualquier cajero automático del país. Solo pide tu número de PIN y memorízalo para tus transacciones. Además, puedes compartir el beneficio de tarjetas adicionales para 2 miembros de tu familia y ellos tendrán los mismos beneficios que tú tienes. Recuerda que si tu tarjeta no tiene nombre, puedes reclamarla en tu agencia de Banco Azteca. Tarjeta Azteca sin pago de membresía ni recargos adicionales. Úsala, es tuya. Banco Azteca, cambiamos la banca. Cambia tú también. Lo que dudo es que alguien que ya hizo su forma de vida de ese tipo de actos vaya a cambiar así por así, sobre todo si no existe una sanción efectiva, que en este caso tendría que ser el despido o la cárcel. Es que no solo el despido, ahora es el despido y la cárcel, si es que lo logramos. Tenemos procesos de investigación, son 6 semanas que tenemos acá, realmente en 6 semanas es... No, yo sé que le estoy echando un costal enorme a usted que tiene apenas de estar acá, pero es que también los ofrecimientos que nos está haciendo son enormes. Señor ministro, hay problema de abastecimiento en los hospitales. ¿Qué es lo que está pasando? En principio, la estructura de gestión de llegada del insumo era muy complicada. El nivel de complejidad de direcciones a nivel central que abastecían insumos al nivel hospitalario y al nivel de áreas de salud tenía muchos vericuetos burocráticos. O sea, debo entender entonces que el desabastecimiento se debe esencialmente a un tema administrativo, pero no se debe a falta de pago a las compañías que están ofreciendo los insumos, o tampoco se debe a que no se compró a tiempo la medicina. Ojo, el desorden administrativo lo que fomentaba era que, voy a usar una frase, decir que en río revuelto ganancia de pescadores. En ese desorden en el que se estaba dando, era muy fácil que un encargado o director de un hospital comprara
para 3 años un stock de un medicamento que era muy caro e innecesario. Entonces, ¿qué fue lo que venimos a establecer? Primero, la demanda. ¿Cuánto es lo que necesita un hospital, por ejemplo, de antídotos contra mordedura de serpiente? Y voy a usar ese ejemplo porque sucedió en San Benito Petén. El hospital de San Benito Petén necesitaba una cantidad muchísimo mayor de antídotos y de repente ya armamos un grupo de trabajo, estamos en conexión las 24 horas del día. Lejos de ese hospital le dice otro, yo tengo 20 dosis. Y uno dice, pero ¿y por qué aquí, tan lejos de donde puede haber una picadura de serpiente, hay 20 dosis y aquí se agotaron las 7 que tenían y están 3 pacientes a punto de morir? Porque no se respetaba un perfil epidemiológico, es decir, no regía la compra las características de cada hospital o de cada área de salud. Fue lo primero que pusimos en orden. O sea, cada director pedía lo que se le ocurría. ¿Cuál era la norma? Pedí bastante de todo. Porque si pedí mucho, exacto. Primero saber cuándo llega y así que te sobre lo suficiente para poder salir de cualquier eventualidad. ¿Qué sucedía con eso? Se acababa en el presupuesto. Y se acababa en el presupuesto, además, en lo que se refiere a suministros hospitalarios, porque llegó un momento en que desmesuradamente se empezó a cargar de elemento humano, administrativo, financiero, las áreas de salud, los hospitales y el nivel central. Entonces, nosotros tenemos evidencia en el SICOIN de cómo 594 millones de quetzales se quitaron del recurso que tenía que ir para suministros, es decir, para medicamentos, y se trasladaron a pago de recurso humano. Lo pueden ver en el SICOIN con demasiada facilidad. Eso, por supuesto, hace que un sistema colapse, porque nosotros prestamos el servicio de salud, y si no tenemos los insumos mínimos, hay una complicación. Sumado a la complejidad logística, esa visión que no era muy gerencial, sino que era cortoplacista, bueno, ni tan cortoplacista, porque encontramos anaqueles de 3 años en adelante que tenían millones de quetzales de inversión, hace que el sistema tenga demasiadas vulnerabilidades. El robo hormiga. Vemos en las pantallas, porque ahora todos los días reviso cómo está el abastecimiento hospitalario, vemos en las pantallas de este despacho cómo el médico quirúrgico, que es el insumo, guantes, por citarle, hilo de sutura, gasa, por mencionar 3, es lo que más se exige. Y cuando me acerco a los proveedores y al personal médico, le digo, pero ¿por qué hilo? Si hilo es barato, 7 quetzales vale, 5 quetzales vale, porque es algo fácil de subtraer. Entonces, si es 10 o 15 personas que se llevan un hilo diario, son 10 o 15 hilos diarios que al final del mes van a ser 450 hilos menos. Y así es como empieza a suscitarse en ese desorden, en ese río revuelto, ganancia de pescadores, la cuestión logística que no responde, que es casi siempre emergente, los puestos de salud diciendo, ya no tengo insumos, mándeme algo más, pero es que tampoco tiene perfil epidemiológico ni previsión de demanda. No, pero es que de vez en cuando me llega. Y saber cómo me va a llegar, si en la camioneta, si en los bomberos, si en una moto, si en el camión. Si ese robo, la única forma de detenerlo tendría que ser poniendo a disposición de los tribunales y despidiendo a los responsables. Pero usted tiene un ministerio con una burocracia inamovible, prácticamente inamovible. ¿Qué hacen? En principio hicimos ya denuncias. Empezamos a hacer, y en este momento llevamos arriba de 25 denuncias que se van estableciendo como un referente, porque encontramos en un hospital flagrantemente a la persona que estaba sustrayendo anestésicos. Lo llevaba en su bolso y el director del hospital nos dice, no, pero es que fue olvido de la patoja. Es que la patoja se lo llevó porque se confundió. Entonces le decimos, ¿pero es que se lo robó? No, el robo nunca se cometió. ¿Por qué no? Porque aquí lo tenemos, quiere decir que ya no lo sacó del centro hospitalario. Es paradójica la forma en que se manejaban las situaciones. ¿Qué sucedió? Con una sanción en específico que se fue marcando, los demás directores en poco tiempo han empezado a entender que las cosas van a ir cambiando. Y por eso les decía, yo no renuncio a pensar en que el talento humano todavía puede hacer un cambio en este ministerio. Si renunciamos a eso, cerremos las puertas, dejemos el recurso repartido. Yo no dudaría que un nuevo talento humano podría cambiar las cosas. Lo que dudo es que alguien que ya hizo su forma de vida de ese tipo de actos vaya a cambiar así por así. Sobre todo si no existe una sanción efectiva, que en este caso tendría que ser el despido o la cárcel. Es que no solo el despido, ahora es el despido y la cárcel, si es que lo logramos. Tenemos procesos de investigación, son 6 semanas que tenemos acá, realmente en 6 semanas es... No, yo sé que le estoy echando un costal enorme a usted que tiene apenas de estar acá, pero es que también los ofrecimientos que nos está haciendo son enormes. ¿Por qué no nos vamos a atrever? Es que, insisto, no le estoy diciendo que vamos a dejar el sistema de salud funcionando óptimamente, le estoy diciendo inventario y planilla. Eso es en lo que nos vamos a concentrar. ¿Qué vamos a lograr? Reducción de la desnutrición crónica,
por reducción de la desnutrición, porque está también la muerte asociada por desnutrición aguda, y una mejora en la red hospitalaria. Eso simplemente. Lo del inventario, muchos ministros que han pasado también se han quejado en muchísimas ocasiones que supuestamente hay abastecimiento, pero que ocultan las medicinas por ejercer presión. Sí. ¿Qué evita que eso le toque a usted también? Detectamos en el San Juan de Dios, por citar un ejemplo, 27 bodegas de paso. 27 bodegas de paso implicaba que habían cuartitos en donde... O sea, supuestamente ya se perdió, lo almacenaban ahí para irlo sacando después poco a poco. Lo sacaban del almacén central y lo metían en ciertas bodegas en donde consideraban que lo tenían por cualquier eventualidad. Y de hecho, cuando las detectamos, es que hay que profundizar. Si uno pone el foco de la atención en lo que quiere hacer, le van a ir brincando las soluciones y también le van a ir brincando los problemas a solucionar. Detectamos que 27 bodegas de paso tenían la característica de que la enfermera que a su cargo, porque también tenía alguien a cargo, ¿no? Decía, de aquí para allá, yo sé lo que hay. De allá para allá, mi doctor, ahí ya no sé qué tengo. Pero saquémoslo y miremos si ya se le venció, si no se le ha vencido, cómo está el inventario. Y eso nos sirvió, se va a parecer visible a algunos de los televidentes, pero eso nos sirvió para abastecer aproximadamente 8 días el Hospital San Juan de Dios con lo que se tenía. Con lo que tenían en las bodegas. Sí, pero lo que importaba era ir y tomarlo y decirles, se va a quedar con eso ahí sabiendo que la problemática en la emergencia está tan grave. Ellas decían, no, saquémoslo pues, y empezábamos a hacer conteos. Y eso permitió que se abasteciera durante 8 días el centro. Tal y como está el ministerio, como en este momento se encuentra, con una burocracia enorme, en el que la mayor cantidad del presupuesto no es para inversión, estamos hablando que es para pago del pacto colectivo y cosas por el estilo. ¿Qué pasaría si realmente algo como el ébola nos viniera a Guatemala? El ébola, recuerden ustedes que no era contagioso, era infeccioso. Y hay que hacer una diferencialidad al respecto. Si el ébola viniera a Guatemala en este momento, nosotros podríamos contener una propagación. En este momento, si entra por el Aeropuerto Internacional La Aurora. Porque hay protocolos establecidos. Hay protocolos que nos marcan referentes incluso internacionales de países que con un sistema más débil que el nuestro pudieron superar la situación. Ojo, tenemos que mejorar enormemente las situaciones. El problema es que eso no siempre entra por el Aeropuerto Internacional La Aurora, porque muchos migrantes africanos, chinos, de muchas partes, confluyen en Guatemala para llegar a la frontera de México. Y muchos entran a pie, no entran por el aeropuerto, otros vienen en balsa. Entonces, o sea, me está pintando la visión del aeropuerto. El punto halagüeño de que vaya a llegar alguien al aeropuerto, pero eso no necesariamente va a ser así. Voy a darle un cálculo numérico en días del agravamiento de la situación por el ébola. Aproximadamente después del segundo día empieza a tenerse algún signo. Pero la mayor, bueno, de hecho, se puede definir si se va a salvar o no una vida humana que está con positivo del ébola al 7º día. El tiempo que tarda venir alguien de Liberia, si fuera Liberia, por citar un ejemplo, atravesar de manera ilegal algún país vecino, llegar hasta la frontera guatemalteca, superaría los 7 días. Eso hace que el cuadro clínico que tuviera esta persona antes de ingresar a las fronteras, pues tuviera ya niveles de complicación enorme. Pero no nos pongamos en esa postura positivista de decir, tardó más de 7 en llegar a nuestro país. Digamos que llegara pronto. Si los signos fueran visibles, hicimos un esfuerzo de capacitación y ojo, no quiero dar ninguna imagen de falsa tranquilidad porque el tema del ébola es retador. El tema del ébola es de enormes proporciones, pero sí puedo decirles que por probabilidad podemos tener cierta certeza mínima, sin riesgo cero, de que pudiéramos contener una situación grave. La responsabilidad al pasar de la frontera ya nos compete a nosotros como Ministerio de Salud, por supuesto, pero si entra y te tiene cierta visión previa, si se tiene un alertivo, ahí podemos todavía tener cierto control. Decir que estamos a 0 de riesgo, no. No hay ningún país en el mundo, de hecho, que tenga esa probabilidad. ¿Cómo están las cuentas? Viendo este pacto colectivo, cuando yo veo esto de la organización salarial, aquí hay un convenio, el pacto colectivo, y tiene una parte en donde dice que las partes acuerdan que la totalidad de los bonos que actualmente gozan los trabajadores sean incorporados al salario base.
lo cual pues eso para cualquier persona que trabaja en el sector privado, pues bueno, una gran cantidad de personas en el sector privado no tienen ni siquiera un salario establecido o tienen un salario establecido por factura o 1000 formas así. Pero bueno, que sea esto parte del salario base para garantizar las prestaciones laborales. Habla del bono de reestructuración administrativa, bonificación específica de salud pública, bono mensual del 20% sobre el salario base, bono del 10% mensual a trabajadores del Ministerio de Salud Pública, bono del 25% sobre el salario inicial. Y aparte menciona otros bonos como el bono de antigüedad real, bono profesional y bono por antigüedad y bonificación. O sea, ¿cómo puede vivir el ministerio así? El ministerio, esa es una herencia que venimos a encontrar. Recuerden que el acuerdo inicial de este pacto se va avanzando desde el tiempo del doctor Ludwig Ovalle, luego recibe designado por el antecesor y efectivamente marca un reto complicado de superar, porque es un recurso que en algún momento se convierte en una carga pesada, financieramente hablando, para el mismo ministerio. Por supuesto, cualquiera pudiera decir, pero es que también los trabajadores ameritan cierta estabilidad económica, cierta dignidad en el pago. Pero, por supuesto, este pacto tiene... Estamos leyendo ahí como 5 bonos diferentes. Así es, así es. Es algo que se encuentra en este ministerio, insisto, como una herencia acumulada en el tiempo de logros sindicales que deben de ser analizados a profundidad para evaluar el impacto financiero que se tiene sobre esto. Esto tiene un proceso de establecimiento. ¿Por qué los ministros han accedido a esto? Es como, bueno, si accedo a esto, ¿paso mi periodo tranquilo? Probablemente. La razón en su momento la desconozco, porque no es solo un ministro que ha estado detrás, han estado por lo menos 4 en este proceso de trabajo. De aquí para atrás podríamos contarlos, porque el último en firmarlo, por supuesto, es uno de ellos, pero es el acumulado en el tiempo de los logros. Y lo ven, es un documento grueso, que no habla de niveles amplios, sino que habla de detalles. Este habla es un artículo al azar que yo encontré abriendo justamente por las páginas donde están engrapadas. Sí, y además tiene una característica. No quiero pensar qué más puede contener, ¿verdad? Es un pacto fuerte financieramente hablando, porque hay que hacer un análisis a profundidad de todo lo que podría impactar en el ministerio mismo, a partir de que hay recursos que tienen que destinarse a la compra de insumos médicos. Le voy a hacer una pregunta difícil. Las anteriores han sido también complicadas. Bueno, en su momento yo le pregunté al ministro de Gobernación qué mandaba en presidios. Ahora yo le pregunto, ¿quién manda en el Ministerio de Salud? ¿El ministro o los 65 sindicatos? Los 65 sindicatos tienen un enorme poder de coerción en este ministerio. Un enorme poder de coerción que pueden hacer desenfocarnos al tema fundamental del ministerio, que es la salud. En muchos casos, la persona que va al centro hospitalario tiene que depender de si hay o no paro. En muchos casos, la persona que va al puesto de salud tiene que depender de si está o no está trabajando el funcionario del ministerio, porque puede ser que esté en asamblea general. En consecuencia, hay una enorme fuerza organizativa de los sindicatos en este ministerio, y por supuesto que pueden convertirse en algo nocivo completamente para el ministerio, pero en la medida de que se sientan copartícipes del éxito o del fracaso del ministerio, pueden también ser positivos para el trabajo. Al tenor de lo que vemos aquí, de lo que las cuentas del ministerio en general, del problema sindical, es prácticamente un suicidio sentarse en esa silla. Nace una nueva generación de aparatos de ejercicio pensada en la comodidad y el estilo de vida moderno, ideal para personas que tienen poco tiempo y necesitan un ejercicio fácil y divertido, con el que puedan ver resultados rápidos y efectivos para lucir la figura que todos desean. Body Crunch. No pensé que alcanzara tan fácil y tan rápido mis objetivos deseados. Como se darán cuenta, mi abdomen está mucho más plano, mucho más definido, mis músculos han crecido mucho más
soy más ágil, tengo más condición gracias al Body Crunch. Body Crunch tiene un precio irresistible. Si marcas en estos momentos, incluiremos además las rutinas que están diseñadas para bajar de peso y tallas. Cada rutina incluye indicaciones especiales para cada caso, combinando velocidad, respiración y ritmo. Marca a este teléfono y pide el tuyo. La gira Vive de Vive Sin Drogas, en su 20ª edición, llegó al hermoso departamento de la Cuna del Sol, Jutiapa, con el compromiso de sensibilizar a la ciudadanía sobre la prevención de las drogas. En esta ocasión, la gira logró llegar a los oídos de más de 10,000 jutiapanecos. Con esto, suman ya más de 70,000 jóvenes que han sido beneficiados con información veraz en contra del uso de drogas. 2 eventos con lleno total, artistas invitados, autoridades locales y con el gran apoyo de Fundación Azteca Guatemala, el mensaje de la gira Vive de Vive Sin Drogas logró difundirse una vez más. Estamos conscientes que es un trabajo en equipo y cada vez se unen más y más entidades para apoyar a la causa, haciendo de este evento un verdadero gigante en contra de las drogas. La gira Vive de Vive Sin Drogas continuará llevando un mensaje positivo, lleno de alegría a cada rincón de nuestro bello país. Le han venido peticiones de diputados para ingresar personas a la planilla, a trabajar al ministerio. En el mes y medio que tengo que estar acá, no ha venido nada. Conmigo no. Porque muchos ministerios se han llenado de burocracia justamente de esa manera. La situación que atraviesa el ministerio en este momento pues es bastante amplia. De hecho, ustedes pueden hoy ver que se han aperturado las puertas de la información de lo que está sucediendo internamente. En el tiempo en el que yo tengo de estar acá, se lo puedo decir con total certeza, a mí no me han venido recomendaciones que puedan venir de un diputado. La ciudad de Guatemala y sus áreas de influencia ya estarán llegando tal vez a unos 3 millones de habitantes, 3,5 millones de habitantes. Si tomamos obviamente todas las ciudades satélites que tenemos al lado. Tenemos 2 hospitales mayores. Sí. ¿No era hora de tener un hospital? El que prometió, por supuesto, el vicepresidente Espada, que se le olvidó cumplirlo, además de un metro subterráneo y otras cosas que dijo. Hay que hacer 2 cosas en este aspecto. Puede ser que el encamamiento y el crecimiento de alas en los hospitales o la innovación o construcción de nuevos hospitales sea el factor inicial sobre el que tenemos que trabajar. Pero hay también otro factor interno en los hospitales y es la gerencia del encamamiento, la administración del encamamiento. Hemos detectado que hay personas que pasan 40 o 60 días esperando una intervención quirúrgica y posteriormente a ello, por falta de insumos o por lo que fuere, pasan 20 días más, 30 días más e incluso esperando una intervención posterior de ajuste. ¿Qué sucede? Que el encamamiento se convierte en algo tan pesado, tan grande en los hospitales, que el costo financiero de tener a una persona en una cama durante un tiempo en específico es muy, muy elevado. Esa es una parte importante también que debemos de analizar. ¿Cómo se logra que el quirófano, en principio, saque viva a la persona que tuvo la intervención? Porque la idea generalizada que se tiene en el país es, mejor no llevo a mi enfermo a un hospital general porque se me va a morir. Mejor me endeudo y lo llevo a un hospital privado. Pero la idea es que si el quirófano permite acortar el tiempo de espera, porque la cola puede llegar a ser hasta de 6 o 7 meses, una cola para una intervención quirúrgica fuera del hospital y dentro del hospital puede ser 40, 30 días. Pero si logramos reducir ese tiempo y que el quirófano saque vivo al paciente, en ese momento vamos a tener una disminución en el costo que facilitaría pensar o repensar cuántos hospitales realmente nos hacen falta. Al costo por paciente me imagino que le va incluido el costo de las compras de las medicinas en global, el costo del pacto colectivo. Eso hace que el encamamiento en un hospital público sea más caro que el encamamiento en cualquier hospital privado de Guatemala. Tenemos una hipótesis, o la tengo yo particularmente, y para eso dediqué un equipo de expertos, alrededor de 7 personas que estuvieron por aproximadamente 3 semanas, en el tiempo de estar acá, 3 semanas investigando la hipótesis siguiente. A mi entender, es más cara una intervención quirúrgica
en un centro, en un hospital nacional que en un hospital privado. Y los mandé a que fueran a los 7, inicialmente fueron a los 7 hospitales más grandes del país, luego a los 22 y concluirán con los 44. Con el primer diagnóstico que tenga de esos 7, se los puedo compartir con mucho gusto para que verifiquemos cómo está el costo del encamamiento y cuánto costaría al país mejorar la calidad en el quirófano, porque además lo que usted no mencionó es que también hay que incluir cuántas jeringas, cuántas ondas, todo lo que se desaparece, porque hay muchos factores que se dejan de percibir y empiezan a hacer carencia, pero dejan de ser carencia porque se perdieron. Y en esto es un llamado también a los salubristas, que en muchos casos exigen que se tenga el insumo en los hospitales, pero muchos de ellos están colaborando al caos que se está viviendo porque sustraen ilícitamente insumos que son fundamentales. Si conciencia verdadera tienen y quieren este sistema de salud distinto, colaboren también ustedes en no sustraer inadecuadamente, porque sabemos que lo poco que se puede obtener en recurso está matando al sistema del que ustedes viven. Señor ministro, sigo muy interesado. ¿Sí? Sigo muy interesado. Eso es bueno. Preguntarle sus motivaciones personales, porque al tenor de lo que vemos aquí, de lo que las cuentas del ministerio en general, del problema sindical, es prácticamente un suicidio sentarse en esa silla. Antes de estar acá yo tuve opción, y otra vez estamos hablando de mí, algo que yo creo que, pero usted decide cómo guía la entrevista. Antes de estar acá yo estuve en la Procuraduría de Derechos Humanos, estuve en militancia en movimientos, el Observatorio de Derecho a la Alimentación, estuve en el terreno, fui a Civinal a vivir la experiencia en campo y a tragar el polvo para saber qué se había, estar ahí hablando de derechos humanos, y me di cuenta de algo. Puedo hacer mucho más adentro que lo que pude hacer afuera. Y el hacer mucho más adentro implica que tenemos que asumir retos. Si el sacrificio de todo este desgaste que usted menciona va a significar para que haya un pequeño cambio en el sistema de salud, al que todos daban ya por sentado que estaba muerto, es un cadáver, al que todos pensaban que estaba inanimado completamente, y si por lo menos hay una reacción, un hálito de vida, el desgaste va a ser bueno, porque eso implica mejor salud, eso implica mejoras en la condición de las familias. En consecuencia, yo estoy dispuesto a asumir ese compromiso, y como usted bien dice, estar en esta silla, que ahorita está un poquito más floja de la que estaba en el despacho, y tener un despacho tan sencillo y estar todo el tiempo trabajando. Hace algunos instantes habíamos estado platicando también que usted es un ministro que no es médico. ¿Hasta el momento eso le ha traído algún tipo de señalamiento, consecuencia o algo? No. Fue mínimo el crecimiento de la crítica que se dio, y paulatinamente desapareció completamente. Hoy día nadie cuestiona si soy o no médico. De hecho, en muchas ocasiones me dicen doctor. Y yo digo, no, Luis Enrique me llama, y en ocasiones me dicen, no, ministro. Entonces, para quitarnos el problema de que sea o licenciado o doctor, le vamos a decir ministro. Y ministro solo voy a hacer 12, 13 meses más, entonces mejor que me llame por mi nombre. Llamó la atención, bono por trabajo decente o algo así. ¿Cómo es esto? Incentivo, bueno, es que están aparte los bonos y aparte los incentivos salariales. Incentivo salarial, incentivo económico por trabajo decente. ¿Qué significa eso? Azteca Guate, cerca de ti. En cuanto al tema del abastecimiento, sí, volviendo al tema del abastecimiento en los hospitales, hoy para muchísimos guatemaltecos pues es complicado, sí, complicado asistir al sistema de salud pública, y muchísimos guatemaltecos, los que pueden evitar venir al sistema de salud pública, lo hacen. Cuando usted habló de 8 meses, pero hablemos de cuándo realmente, si hay una continuidad, podríamos esperar de un ministerio totalmente diferente. Totalmente diferente. En el tema de abastecimiento, por supuesto. Vea, si nuestro sistema logístico funciona como tenemos previsto en el pilotaje que hemos desarrollado ya, el abastecimiento, le insisto, pudiera estar en un nivel óptimo por lo menos al primer semestre del año próximo.
ya podríamos tener ciertos niveles de abastecimiento porque hay un acuerdo entre farmacéuticos a partir de que es importante el perfil. De hecho, metimos un equipo de matemáticos para que verificaran ciertos rangos de cuánto un director de hospital puede solicitar de un insumo y que no se le vaya la mano y vaya a solicitar demasiado. Entonces tenemos ya un perfil de cada hospital, de cada área de salud, y tenemos umbrales. Es decir, sabemos cuánto se debe invertir en cada insumo, tenemos costeado ya el monto y podemos llegar a establecer que si una desorganización hospitalaria está haciendo que el recurso se desvíe, nosotros lo podemos jalar y decirle, no tenés que gastar en eso, porque si gastas en eso vas a dejar desabastecido los próximos 4 meses de ciertos insumos vitales, trazadores incluso. ¿Cómo ha encontrado usted la infraestructura? Ha habido muchas quejas, muchísimas, aparte de los insumos, los aparatos, etcétera. Ha habido muchas quejas de infraestructura obsoleta o deteriorada. ¿Qué hay de eso? El sistema de salud tendría una capacidad de cobertura de aproximadamente 4 millones de guatemaltecos. El sistema hospitalario como tal, el que tenemos establecido, y somos 15, somos 14. En consecuencia, le dará a usted la relación de cuánta cobertura real con la infraestructura establecida se puede dar y cuánto nos queda por avanzar. Cuando usted dice cuándo vamos a llegar a esa cobertura en específico, no deja de tener un grado de razón. Porque si estamos predispuestos a la operación de 4 millones y tenemos 14, eso hace que haya una muy fácil opción de colapso en cortos lapsos. El recurso financiero además que se destina al tema de salud es importante. Ojo, no estoy diciendo que incrementemos desmedidamente, sino primero que aprendamos a ver la calidad en el gasto y después entonces empecemos a solicitar más recursos. Porque efectivamente hace falta poner mucho orden en la forma en que se invierte, no en que se gasta, la forma en que se invierte el recurso y la forma en que se atiende al paciente. Hay áreas... Perdón, sí. Sí, porque iba a hacer un comentario. No es solo de dinero el problema del Ministerio de Salud, también es de la calidez en la que se trata al paciente, de la forma en la que se recibe. Y ayer, hace unos días, estábamos viendo, emitió un acuerdo ministerial, una instrucción ministerial para que los residentes no se les hagan tratos que pueden rozar a la tortura, porque se les hacen prácticas que los castigan de una manera tan soberbia que pueden llegar a enfrentarse al paciente y estar demasiado desvelados, demasiado dañados en su psicología, demasiado impactados físicamente, que la atención sea mala. En consecuencia, no es solo de dinero el asunto, también es de actitud, pero no solo de actitud, de todo el entorno del sistema. Antes de la entrevista hablábamos de que es un sistema de salud, que implica que así como deben estar los abastos, así como deben estar los salarios, la moralidad, la ética y la transparencia deben de estar presentes, porque sin esas tres, por mucho insumo que se tenga, va a haber... Aquí hay un bono, eso me llamó la atención, bono por trabajo decente o algo así. ¿Cómo es esto? Incentivo, bueno, es que están aparte de los bonos y aparte de los incentivos salariales. Incentivo salarial, incentivo económico por trabajo decente. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos en algún momento que plantearnos el reconversar ese pacto. No sé si... O sea, esto significaría que si alguien trabaja decentemente, entonces tiene un incentivo salarial, según el pacto. Eso que usted acaba de decir es importante. El trabajar decentemente es parte de lo que debiera primar en este ministerio, porque estamos hablando de vidas humanas. En consecuencia, no puede haber trabajo indecente. Todo tiene que ser un trabajo digno de la atención que se le da. El hablar del pacto, por supuesto que va a ser polémico, y va a ser polémico porque, les insisto, fue un periodo de más de un ministro, más de 4 por lo menos 4, que fueron cediendo paulatinamente, y el equilibrio entre lo razonable para que un trabajador esté dignificado y lo viable para que el presupuesto lo pueda soportar, es importante encontrarlo. Si no hay ese equilibrio, difícilmente se va a poder hacer algo. Pero es que, perdona que le insista con esto, porque apenas vi unas cuantas cosas y me llamaron la atención, como cualquier ciudadano podría preguntar si ve este documento en cualquier momento y le saltaría a la vista. Eso, bono por trabajo decente. O sea, me premian porque haga mi trabajo decentemente cuando tendría que ser mi obligación. En el elemento humano de este ministerio, por supuesto que ese tema de la conciencia en torno a lo que debe hacer es algo como precondición. Y si existe, vamos a tener cambios. Si no existe, difícilmente vamos a poder conseguir algo. Bono por trabajo decente.
Bueno, perdón, incentivo salarial por trabajo. Conozco 158 que no se lo ganarían, pero bueno. Señor ministro, ¿qué apoyo está recibiendo usted de las demás carteras, particularmente finanzas, que siempre ha tenido problemas justamente con el tema de las compras para las medicinas, el presupuesto que se tiene que manejar, etcétera? En este aspecto, todos los ministerios quisiéramos siempre más, pero debo de hacer un reconocimiento que Finanzas Públicas ha estado concentrando su atención a dos ministerios puntualmente, el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Salud Pública, con las limitaciones que tiene, porque recuerden que el problema que tenemos no es un problema económico, es un problema fiscal. Y en ese problema fiscal tenemos que arrastrar que si no hay una tributación adecuada, difícilmente va a haber liquidez para pagar a proveedores. Constantemente nosotros solicitamos la cuota, que implicaría que se liberen fondos a brevedades razonables. Pero hemos tenido que batallar, por supuesto, con esa limitación que el mismo Ministerio de Finanzas Públicas tiene. La comunicación es muy Pero ¿no han fluida. tenido ustedes, digamos, situaciones similares como la Corte Suprema, que hizo requerimientos, incluso ya hasta interpuso recursos por temas presupuestarios? La señora vicepresidenta y el señor presidente han dado instrucciones al ministro de Finanzas, al señor ministro de Finanzas, para que haga una atención prioritaria al tema de la salud, porque puede haber un colapso en el Ministerio de Comunicaciones, por citar un ejemplo, y no es con el afán de restar importancia a ninguno de los ministerios, pero puede haber un colapso en carreteras. Pero si hay un colapso en salud, es incomparable el impacto que puede tener incluso a la gobernabilidad de un país. En consecuencia, el apoyar al Ministerio de Salud ha sido una tarea, y debo hacer un reconocimiento de la señora vicepresidenta, que ha estado insistiendo, y el señor presidente, que ha acuerpado todo lo que se refiere al pago. Porque, ojo, al llegar acá, el Ministerio necesitaba una ampliación presupuestaria de arriba de 820 millones de quetzales. Una ampliación presupuestaria que para el mes en que estábamos ya apuntaba a una complicación severa. Porque la queja cotidiana de mi antecesor era: me asfixiaron financieramente. ¿Cómo lo van a haber asfixiado financieramente si tenía un 72% de ejecución presupuestaria? Quiere decir que recursos sí tuvo. No es que no haya tenido recursos. Ahora bien, la forma de invertirlo es lo que puede hacer la diferencia entre una u otra acción. Y quizás no debo de referirme a eso, sino más que nada referirme a que después de ello hemos estado buscando espacios presupuestarios, buscando el mecanismo de que se tenga recurso en su momento, y paulatinamente va a llegar el equilibrio razonable, no total. El equilibrio razonable. En el tema de huelgas y protestas, ¿cómo va la situación? Estábamos entrando y hay una protesta en la puerta. ¿Cómo está eso? Es una cultura que debe de ir cambiando. Y hago una aclaración. Yo no estoy en contra de los sindicalistas, pero sí estoy en contra de todos aquellos que no busquen a la salud como su razón de ser. Y aquí hay muchas personas que priman su interés particular y descuidan todos los factores. Justamente con las personas que estaban hoy en la puerta, en el ministerio, solicité un listado de quienes no fueron a trabajar hoy a Huehuetenango, porque son de Huehuetenango los que vinieron, y vamos a actuar con mucha energía, hasta donde nos permita que se pueda dar, y un poco más. Porque mientras ellos estaban acá manifestando, yo vi algunas tomas que las televisoras proyectaban, estaban en una actitud de pereza, estaban sentados, estaban con flojera. Mientras ellos estaban proyectando esa imagen y ese cuadro de un salubrista aquí, gente allá en Huehuetenango muy probablemente no estaba siendo atendida. Y entendemos que los insumos también sea una de sus peticiones, pero ¿cuántas entidades de salud pública en el mundo no tienen que operar con una limitación de recursos y lo hacen con heroísmos que son dignos de imitar? En consecuencia, aquí tenemos que ir fomentando un cambio de cultura en torno a los paros. Porque cualquier situación ahora se convierte en... hay paros de manos caídas. Hay paros, dicen, estamos en sesión permanente, estamos en asamblea. ¿Cuántos paros ha tenido desde que asumió? Tenía 15 minutos de haber asumido el cargo y ya tenía el paro del Hospital San Juan de Dios, que gracias a un esfuerzo conjunto de los médicos y del nivel central se resolvió. Y ante todo se encontró un equilibrio importante. Dejaron de sentirse el Hospital San Juan de Dios contra el Ministerio de Salud Pública y empezamos a sentirnos poco a poco un solo ministerio. Porque la idea que se tiene es que los hospitales son uno, las áreas de salud son otro y el Ministerio de Salud es otro. Y eso no puede operar así. La verdad es que con el San Juan de Dios tenemos un ejemplo de cómo los médicos fueron aperturándose, cómo fueron ellos abriéndose. De hecho,
Nos presentaron una terna de personas para que los dirigiera. Nosotros fuimos respetuosos y sacamos de la terna a la persona que está dirigiendo hoy y le vamos a dar todo el apoyo que se puede dar desde el nivel central. Pero es una decisión interna. ¿Qué queremos que sientan? Que son dueños de su destino. Que no hay alguien que les impone la ruta a la que tiene que ir el San Juan de Dios y para siempre que los sanjuaneros tengan que decir es que el San Juan está mal. No, porque el Roosevelt también ha tenido sus momentos complicados. Pero la diferencia entre el Roosevelt y el San Juan de Dios hoy día se marcó. En este momento el Roosevelt nos apoyó a que no colapsara todo el departamento de Guatemala en las atenciones. Ojo, Roosevelt recibe 20 hospitales más de referencias. San Juan de Dios y 19 hospitales más vienen en ocasiones aquí por cierto nivel de especialidad y sigue estable. Señor ministro, ya para finalizar, ahí están las cámaras. ¿Qué le diría usted a los guatemaltecos? Ya nos dijo que en 8 meses veremos cambios. Perdone que sea escéptico. Mi trabajo es no creerle, pero bueno, está bien. ¿Qué diría usted a los guatemaltecos? El éxito de un Ministerio de Salud Pública es tan importante en un país que no solamente es el éxito de un gobierno, sino es el éxito de todo un pueblo. Y si hacemos juntos un esfuerzo, por supuesto, con los salubristas que tienen una coparticipación muy importante, podemos aspirar a un cambio positivo. Pequeño, sí, que puede ir avanzando a ser más grande, pero que nos permite tener esperanza de cambio. Y por mucho tiempo pareciera que el país perdió la esperanza en su sistema de salud y por mucho tiempo pareciera que creemos que somos lo peor del mundo y no es así. Podemos hacer cosas positivas. Bien, pues muchas gracias. Le agradecemos mucho por habernos recibido acá en su despacho. A ustedes, como siempre, pues también le agradecemos mucho por su atención, por haberse tomado el tiempo de informarse. Es muy importante que los ciudadanos se informen porque llega el momento de tomar decisiones. Para tomar las mejores decisiones hay que tomarse el tiempo para informarse. Buenas noches, pásela de lo mejor. 45 hospitales a nivel nacional se encuentran en crisis. 118 centros de salud están en la misma condición. De 2 medicinas que le recetaron, solo una le dieron. Con la nena igual, tengo que comprar afuera porque aquí no cubren los medicamentos. Según los pacientes, diariamente son constantes los cambios de citas debido a la escasez de vacunas. Hay meses aquí que han quedado pendientes, pero después vienen las vacunas, se los ponen después. Al consultar al director de uno de los centros, indicó que el problema de vacunas es a nivel general. Las vacunas, pero creo que eso ya es a nivel general, ¿verdad? Entonces, a veces contamos con algunas, a veces con otras, pero eso pues ya se sabe de que en los demás servicios pues, tenemos carencia de las mismas, ¿verdad? Según personeros del Sindicato de Trabajadores de Salud, es preocupante que en esta época, donde se dan más enfermedades respiratorias, no se tengan vacunas como neumococo. Por su parte, autoridades de salud aseguran que ya se tienen realizados los pedidos.